Tubas y Tubos, episodio 413. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardeo y los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 413 del jueves 19 de febrero de 2026, en el que quiero contarte que la semana pasada, los días 10 y 11 de febrero, estuve en el Conservatorio Profesional Eliseo Pinedo de Logroño impartiendo una formación para el profesorado titulada Profesores del siglo XXI, Inteligencia Artificial, Visibilidad Digital y Atracción del Talento Musical. Y lo mejor de todo es que asistieron más de 35 profes. De hecho, fueron profes de los 3 conservatorios que hay en La Rioja, Calahorra, Haro y Logroño. Así que hoy te cuento cómo fue por dentro, qué trabajamos y por qué creo que este tipo de formación es más necesaria que nunca. Pero antes de meternos en materia, os dejo en la descripción del episodio y en los comentarios un GPT, es decir, un asistente de inteligencia artificial que he creado específicamente para mí y que lo comparto con todos vosotros. Se trata de un asistente gratuito que podéis utilizar en vuestra cuenta de ChatGPT, ya sea gratuita o de pago, y se llama Boquillólogo. Y lo empleo para hacer todo tipo de consultas sobre boquillas, ya que es un tema por el que ya imagináis me preguntáis un montón. Así que os animo a usarlo, os dejo el enlace en la descripción y tan solo me ponéis vuestro email y os lo envío de forma inmediata al correo electrónico. Bueno, dicho esto, abordamos la crónica de esta formación que para mí fue muy interesante por un motivo personal muy claro. Era la primera vez que daba una formación presencial delante de compañeros, profes de conservatorio. Yo normalmente hago formaciones online, esto ya lo sabéis. En los últimos años han pasado por mis formaciones más de 500 profesores de conservatorio de toda España. En las formaciones, la mayoría de ellas destinadas a las competencias digitales. Pero, claro, el presencial ya sabéis que tiene algo distinto. Te ven, te escuchan de otra manera, hay dinámicas de grupo, se siente la energía del docente cuando escucha, ¿no? Y también hay una parte emocional y de superación importante. Porque cuando te expones delante de los compañeros, inevitablemente aparece esa vocecita interna que te dice, ¿de verdad estás a la altura? Y bueno, luego vuelvo a esto porque es importante. La formación empezó con algo que en mi opinión es mucho más necesario de lo que puede parecer. Hicimos un repaso a la situación actual de la educación musical en España, con datos, con un marco general del sector, tanto a nivel de empleabilidad como poniendo sobre la mesa un tema que en muchos centros ya se está notando, que es la bajada de las matrículas y pues lo que esto significa para un conservatorio. Y también para especialidades que, seamos honestos, lo tienen bastante más difícil para captar alumnado, como es el caso de la tuba, la trompa, el contrabajo, el fagot, entre otros. Y te digo una cosa, hubo varios momentos de sorpresa y hubo bastantes momentos de silencio entre los compañeros cuando se proyectaron sobre la pantalla datos muy claros de cuál es la situación. Porque cuando pones el contexto real encima de la mesa, con datos fríos, ya no estás dando una opinión basada en comentarios de pasillo, algo que ya sabéis que es bastante típico en un conservatorio. Estás contando la verdad del sector. Y la verdad es que las caras de muchos asistentes fueron un poema. Y a partir de ahí, ya sí nos pusimos a trabajar. El primer bloque fue inteligencia artificial aplicada a la educación musical y aquí lo primero que quise es dejar clarísimo fue pues la importancia de la mentalidad del docente, ¿no? La IA no es algo malo, no es el enemigo, como muchos quieren pensar, no es algo que viene a quitarnos el trabajo, ni mucho menos, al contrario, si la usamos bien, pues puede potenciar muchísimo nuestras habilidades docentes, pero claro, con una condición, debemos saber usarla. Entonces hay que saber entrenarla, hay que saber darle un buen contexto y que entendamos que la IA no decide por nosotros. Nos ayuda, pero el criterio debemos ponerlo los docentes de conservatorio en este caso. Después hicimos un taller muy práctico de cómo usar ChatGPT tanto a nivel personal como profesional. Abordamos la configuración y empezamos a trabajar con ejemplos reales. Cómo pedir ideas de ejercicios prácticos, rutinas de estudio para la clase, cómo adaptar una actividad a los diferentes niveles y así aprendimos a usar el chat general, los GPTs, que creamos uno, y la utilidad de los proyectos para usarlo en el día a día de clase o en el desarrollo de una idea en concreto, para crear informes y organizarse mejor como docente.
Esta parte fue práctica, pero sobre todo estuvo llena de preguntas y dudas por parte del profesorado. Y poco a poco empecé a ver cómo los profesores empezaron a entender cómo usar la IA, en este caso ChatGPT. Y poco a poco empecé a ver cómo los profesores empezaron a entender cómo sacarle partida a la IA. Y ahí es donde este taller se vuelve realmente útil. Muy bien, al día siguiente abordamos los otros 2 bloques que tiene esta formación: visibilidad digital y atracción del talento musical. Primero trabajamos la visibilidad, tanto para los docentes como para los centros. Y aquí puse sobre la mesa algo que para mí es clave. La visibilidad no es postureo, no es hacerse influencer, no es subir cosas porque sí. La visibilidad es una herramienta estratégica. Y cuando se trabaja bien, con paciencia y con largo recorrido, tiene un impacto directo en la matrícula. Y para trabajar la visibilidad, pues tratamos el concepto de marca personal. Y aquí, te voy a ser muy honesto, a muchos compañeros, a muchos asistentes les cambió la cara. Porque yo les dije, ojo, antes de hablar de redes, antes de hablar del contenido, tenemos que hablar de ti, de autoconocimiento, de hacerse preguntas difíciles, de misión y de visión. ¿Quién eres como docente? ¿Qué defiendes? ¿Qué te importa? ¿Qué problema resuelves? ¿Y qué tipo de conservatorio queréis crear? Y claro, yo entiendo que esto no es lo típico que te esperas en una formación y menos una formación de conservatorio. Pero es que si no tenemos claro cuáles son nuestros motores internos, nuestra pasión y nuestra misión, entonces todo lo demás va a ser humo. Tras esto pasamos a cosas más concretas y accionables. Definir el público objetivo y definir la propuesta de valor. Y terminamos con la estrategia de comunicación, donde por supuesto las redes sociales juegan un papel importante, pero siempre con intención y con coherencia. Y una cosa interesante fue que al finalizar esta parte vimos un estudio de redes sociales y en qué redes es recomendable estar, tanto a nivel docente como de centro. La formación finalizó con una actividad grupal en la que todos los asistentes trabajaron cómo planear y desarrollar una estrategia de atracción del talento musical, tanto para su centro como para su especialidad. Y esto para mí fue importante porque la idea era que no quedara en teoría, ¿no? Sino que las ideas se escribieran en el papel, se definieran acciones concretas y enfoques realistas. Y ahora os quiero compartir mi valoración personal de esta formación. Sin duda alguna, para mí fue una experiencia muy positiva. Aprendí muchísimo, principalmente la importancia de comunicar de forma lo más exacta posible, ya que los temas tratados suelen crear resistencia a los docentes de conservatorio, por lo que el objetivo es que entiendan que con ganas, persistencia y disciplina, ellos también pueden adoptar estas potentes herramientas. Pero también te digo que tuve que enfrentarme a una cosa que me acompaña siempre que hago estas formaciones a docentes: superar el síndrome del impostor. Esa sensación de quién soy yo para decirle a otros profes lo que tienen que hacer. Aunque luego la realidad es otra, la gente lo agradece, lo aprovecha y muchos de ellos lo aplican. Pero aún así, el síndrome del impostor siempre aparece cuando hago este tipo de formaciones. Pero bueno, yo lo he identificado y lo que hago es sigue adelante y da tu mejor versión. Pero también os quiero contar algo. Yo siempre hago una lista de todas aquellas cosas que tengo que mejorar. Y por ejemplo, para la próxima formación que realice quiero gestionar mejor los tiempos, aumentar la participación de los asistentes, porque es verdad que me ha costado bastante que sean más participativos. Y por supuesto hacer que la actividad sea más práctica, ¿vale? Para intentar que todos los asistentes se lleven ejercicios que los puedan llevar a tierra y, si me apuras, que puedan aplicarlo esa misma semana en sus clases. Y te cuento todo esto por una razón. Porque si tú eres docente de conservatorio y me estás escuchando, o si estás en un equipo directivo, eres jefe de estudios, jefe de departamento, y en tu centro os preocupa la matrícula, os preocupa la visibilidad, o simplemente queréis poner al día con herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, esta formación pues puede encajar muy bien. Así que en las notas del episodio y en el comentario te dejo el post donde explico la experiencia y donde también podéis ver una propuesta de la formación. Y aún así, si queréis más información, pues me escribís y lo vemos. Y se puede adaptar la formación perfectamente a vuestras necesidades. Así que nada, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Gracias por estar al otro lado, por escuchar el podcast, por compartirlo y como siempre, nos escuchamos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!